3, 2, 1, grabando. Marta, no podía haber llegado a mejor sitio con el resfriado que tengo. Porque me has preparado una infusión de jengibre, me estás cuidando. Marta, ¿eres muy cuidadora? Supongo que sí, no sé. Me encanta cuando os pillo por sorpresa. Sí, la verdad. Que íbamos a hablar de otro tema, pero claro, es que no podía evitar decir que me ha preparado aquí una infusión súper rica, me lo ha colocado todo para que estemos a gusto y al final creo que tiene un poco que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de un tema un tanto especial que tiene que ver con el suicidio juvenil y que tiene que ver con personas que a lo mejor están buscando ser cuidadas, ¿no? Sí, sería, ¿no? Personas que en algún momento de su vida han sentido que estaban solas, que no sabían cómo expresar lo que les pasaba o no encontraban a alguien con quien poder confiar, ¿no? Y en medio de esta soledad y sufrimiento pensaron e intentaron quitarse la vida para dejar de sufrir. O sea que sí. Marta Montiel, junto a Elías Barbará y Llàtzer García, están haciendo ahora una obra de teatro en la Sala Beckett, que se hace esta semana, acaba el 20 de octubre, sobre el suicidio juvenil, ¿verdad? Hay Edu Vázquez también, que es el batería, que también está con nosotros en el equipo. Vale, es verdad. Sí. Entonces, obra de teatro, y yo voy a hablar, yo soy muy ignorante en cuanto a los temas culturales y demás. A mí me quitas de la psicología y me pierdo ya por todas partes. Pero me pareció muy curioso el concepto de docuteatro, ¿no? Como un teatro documental. Yo no sé si hay muchos ejemplos aquí en Barcelona de docuteatro, si no, pero antes me gustaría que para los que somos un poco ignorantes en esto, Marta, nos cuentes qué es el docuteatro. Bueno, en nuestra obra es teatro verbatim, que es un tipo de teatro documental, ¿vale? Y hablaré del teatro verbatim, que es lo que hacemos, y en este caso se trata de decir en escena las palabras, palabra por palabra, que eso significa verbatim, lo que te han contado los testimonios. No podemos inventarnos nada y la dramaturgia es ordenar esos fragmentos escogidos de las entrevistas y expresarlos en escena. Todo recae en la palabra. Es documental porque no hay ficción. Todo lo que se dice es lo que nos han contado. Y es importante el cómo nos lo dicen. Nosotros no estudiamos el texto como una obra de teatro convencional, ¿no? Que el actor estudia el texto, sino que escuchamos las grabaciones de las entrevistas y por cómo se expresan, su melodía, sus inflexiones con la voz, la emoción que hay detrás de la voz, las pausas, es como nosotros estudiamos este texto. ¿Más difícil, Marta? ¿O más fácil que interpretar otro tipo de personajes ficticios? No sé si difícil o fácil, es distinto. Hay un respeto mayor, porque no es un personaje, es una persona. Y has conocido y has estado compartiendo vivencias durante unas horas y hay un respeto muy grande para no traicionar lo que ellos han expresado. Entonces, eso es un poco una presión al principio, Claro. ¿no? Por eso invitamos a algunos testimonios en los ensayos para que nos validaran y dijeran, sí, me reconozco o es eso. Porque si no, como actores, como actriz y como actor, Elías, hay esa sensación de no querer ni caricaturizar, ni adelgazar, ¿no? El texto, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Quitarle el valor. Entonces entiendo que para interpretar textos de vivencias personales reales, el plus de empatía que tenéis que poner debe ser aún mayor, ¿no? Bueno, creo que la empatía debe ser la misma. Lo que pasa es que tenías una persona delante, no es una ficción que a través del imaginario, ¿no? Y de lo que pactas con el director y de todo el trabajo de observar la realidad, ¿no? Y encontrar analogías. No, en este caso es una persona que, que está ahí, entonces la empatía, ¿no? Nace en el momento que estás entrevistando y esa empatía, observación
y estar con el otro es lo que te acompaña en el proceso de ensayo. Ujú. Estar con el otro, qué bonito suena, ¿no? Bueno, es un ejercicio que pienso que tenemos que practicar todos. De repente, claro, pasaba algo que era como, viene alguien y te cuenta su historia, y tú escuchas, y practicas escuchar. Eso, en nuestro objetivo también en la obra, es crear ese espacio que de repente el espectador escucha, ¿no? Sabe que durante 1 hora y 5 minutos escucha testimonios ¿no? que están explicando momentos de su vida. Vale, pues vamos al tema. ¿En qué momento, Marta, se os ocurre tocar un tema tan delicado como es el tema del suicidio juvenil? Bueno, nosotros, la Sala La Planeta de Girona, que es quien produce esta obra y que estamos súper agradecidos porque realmente es quien está apostando para que se haga esta obra sobre el suicidio juvenil, ¿vale? Nos encarga un proyecto de teatro verbatim. Entonces, con Elías estamos hablando y tal, como trabajamos con jóvenes, ¿vale? Tenemos alumnos jóvenes y tal. El tema del suicidio juvenil, yo hacía años que había salido en clase con alumnos de 17, 18 años y busqué información y vi que era la primera causa de muerte no natural, ¿no? En Cataluña en jóvenes de 15, 34 años, y eso me impresionó. Pero luego pasó el tiempo y me olvidé. Y al cabo de 2, 3 años vuelve a salir el tema en clase con otros jóvenes, hablando de la tristeza y tal, y volví a buscar material y vi otra vez esas estadísticas, ¿no? Que impresionan de la primera causa de muerte. ¡Ostras! ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y pensamos, bueno, pues si tenemos que hacer una obra de teatro documento verbatim, podemos hablar del suicidio juvenil, qué pasa, esto está pasando, y nos olvidamos, al menos nosotros. Ujú. Sí, porque parece que hay como una especie de pacto de silencio en base a estos temas, donde no saben si es mejor contarlos, si es mejor callarlos, Sí, cierro un momento la ventana, ¿vale? ¿vale? Como ya sabéis que el programa lo vamos haciendo y no quiero parar la grabación, sino que estamos directamente, Sí. Marta se ha levantado a cerrar la ventana y estábamos hablando del pacto de silencio Sí. que hay en este tema, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor hablarlo, no hablarlo? Entiendo que si estáis haciendo la obra es porque pensáis que es mejor hablarlo. Sí, pienso que es mejor hablarlo siempre, pero es importante desde dónde lo hablamos, ¿no? Eso del respeto Qué que bueno te esto, decía, qué bueno. y evitar todo el tema del morbo, ¿no? De cómo se intentó suicidar. Hay datos que no hace falta que salgan en la obra, porque lo importante es cómo se sentía esa persona, porque llegó a pensar que lo mejor era dejar de existir, ¿no? No tanto el cómo, sino el qué. ¿Qué la llevó a hacer esto? Las motivaciones que hay detrás de Sí. una persona que en un momento de desesperación considera que lo mejor es acabar con su vida, ¿no? Yo pienso que al final, cuando escondemos estas cosas o cualquier otro tipo de cosas, actuamos desde una posición paternalista, ¿no? Cuando realmente la información y el conocer ayuda a entender también, ¿no? Y al final poder ver este tipo de creaciones artísticas como la vuestra puede hacer que una persona en un momento determinado se sienta acompañada y decida no dar el paso a quitarse la vida, ¿no? Bueno, pienso que una persona que pueda venir pueda sentirse comprendida o reflejada porque ve que otras personas también han pasado por aquí. Y además hay algo muy importante, que es que en nuestra obra siempre hay un coloquio después. Para no quedarse solo con lo que se dice en escena, que eran momentos que vivían los testimonios en aquel momento de su vida, sino que ahora, hoy, aquí, hay un especialista en cada coloquio que nos contextualiza todos los temas que puedan salir y las dudas de los espectadores. Porque si vemos la obra nos puede, no sé, incomodar o gustar o lo que sea, ¿no? Pero te puede generar preguntas que luego, si hay alguien, un psicólogo, un terapeuta, una persona que pueda dar algunas respuestas o algunas preguntas a partir de las preguntas, pues luego ya creamos un espacio para pensar sobre esto y sentir sobre esto. Sí, para no irnos a casa tampoco con, bueno, me he quedado como tenso, ¿no?
o triste y necesito compartirlo con alguien. Y si es un especialista que puede guiarme, pues mejor, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque es casi como una sesión de trabajo personal lo que hacéis en esta actuación, ¿no? Porque hacéis el trabajo primero de recoger testimonios que vosotros interpretáis maravillosamente y después se habla y se comparte. La gente del público también habla y comparte lo que necesite compartir con ese profesional que está allí atendiendo. Sí, sí, se abre después de la función, dejamos 2 minutos y tal, y luego ya empieza el coloquio. El especialista hace un poco de introducción y luego ya se abre el turno a preguntas o a reflexiones. Normalmente los coloquios son igual o más interesantes que la obra porque la gente también tiene ganas de hablar de esto. Claro. Y allí, al crear un espacio, pues pasan cosas, ¿no? Y en algunas funciones han venido algunos padres que han sufrido, ¿no?, que un hijo se ha suicidado, o han venido jóvenes que han pasado por situaciones similares, o, bueno, da igual, padres, maestros, todos, ¿no? Todos formamos parte de esta sociedad. Marta, antes de entrar en este proyecto, yo te voy a preguntar lo que me dé la gana y tú me contestas lo que te dé la gana, ¿eh? ¿Habías vivido alguna situación cercana que te generase empatía o que te haya llevado a poner más atención en este proyecto? Mm, claro, cuando empecé el proyecto hace pues 1 año y medio o así, evidentemente, si abrimos los ojos a nuestro alrededor, hay depresiones, hay trastornos alimentarios, hay bullying, no hace falta, o sea, todos podemos recordar en nuestro colegio, en nuestra infancia, o sea que abriendo el tema del suicidio juvenil, abrimos muchos otros temas, de la salud mental, del bullying, de aislamiento, o sea, claro que todo resuena, porque es que está lleno. O sea, en todas partes, no solo como profesora que tengo alumnos y veo, ¿no?, sino como amistades, familiares, o sea, claro, Es se decir, está ahí. que hay como una apertura de conciencia también de ver y de visualizar el sufrimiento humano en diferentes aspectos, ¿no? Sí, no es que antes no lo Ujú. viera, pero sí que es verdad que haciendo la obra y escuchando más, eh, ya miras de otra forma. ¿Vale? Eso sí que nos ha pasado, ¿no? Que de repente es como que ves más, no sé. Sí que es así, sí. Y cuando dices ves más, te puedo preguntar cuál es la calidad de la nueva visión, qué es Bueno, lo que... eh, es como poder captar qué hay detrás de los ojos o del cuerpo de la otra persona. Detrás quiero decir dentro. Y cuando llega alguien y te dice hola y te saluda, ¿no?, en clase, sobre todo en clase, ¿eh?, porque es como otra concentración. Porque tú trabajas también dando Sí, clases de doy clases teatro. de voz, de expresión oral y también de interpretación a jóvenes. Y cuando estás en clase, tu concentración también y observación es mayor, ¿vale? Y entonces sí que cuando llega alguien, ¿no?, de repente miras de otra forma porque te das cuenta de que su hola, buenos días, tiene un tono o el cuerpo está con una tonicidad diferente y te llega que le pasa algo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y a veces pues vale la pena parar y preguntar o sencillamente mirar y sonreír bueno, hacer, ¿no?, un Qué trato. bonito lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final el mirar y sonreír tiene que ver con decirle estoy aquí para ti, ¿no? Aunque no digas nada, cuando tú notas un cuerpo que tiene una baja tonificación, que está poco... Bueno, no sé cómo lo has Sí, dicho tonicidad, exactamente, me sí, voy a hacer sí, daño sí, yo. sí. No, no. Que tiene baja tonicidad, entonces puedes entender que hay algo que se está moviendo, porque al final, y ya que abres este espacio, también te pregunto, ¿no? El cuerpo también es parte del espejo del alma, ¿no? Con el cuerpo se puede ver todo lo que, o parte de lo que le está pasando a la persona, ¿no? Sonríes. Marta sonríe No, cuando le claro, es pregunto que esto. claro, en las clases de voz y expresión, o sea, hay todo el tema del contacto físico y de la postura y de las inhibiciones físicas a la hora de expresarte, ¿no? Y entonces, claro, una lectura corporal, yo no soy especialista, no soy psicóloga, pero evidentemente hay, o sea, lo que te pasa pasa por el cuerpo. Y en algún momento también cuando tocas a alguien, ¿no? Si se tensa, si deja que le toques, ¿no? O sea, en plan, pongo la mano encima del hombro para relajar los hombros y tal.
y tú ves la reacción de la otra persona dependiendo del día. Eso dice mucho. Claro, claro. Si tienes la capacidad de estar atento o atenta, podrás descubrir que cuando tocas le pasa algo a otra Sí, persona. Si tú no atiendes, no te darás cuenta de lo que pasa, ¿no? supongo. Y has estudiado en el Instituto del Teatro De de Barcelona, sí. Barcelona. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y me gustaría conocer tu opinión. Yo me he encontrado con pacientes que han estado en el Instituto del Teatro de Barcelona, porque trabajo aquí en Barcelona, pero si trabajase a lo mejor en otra institución, y tengo la sensación que en muchas ocasiones se sufre mucho en el Instituto del Teatro de Barcelona. Es decir, me he encontrado con gente que, bueno, ha habido profesores que no han sido especialmente bondadosos, ¿no? Y cuando digo gente, es que no me he encontrado una sola persona, ¿eh? Es que me he encontrado varias personas que después de un trabajo corporal o después de un trabajo rebuscando en sus emociones y demás, a veces no somos conscientes de que con el cuerpo y con lo que nosotros somos podemos acceder a situaciones difíciles y de vulnerabilidad, ¿no? Te estoy metiendo en un marrón ahora, No, pero no, no. me, Tengo la respuesta, claro. me gustaría conocer un poco Bueno, tu respuesta. claro, quiero decir que a ver, también doy clases en el instituto, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que no es en el instituto, yo pienso que es en todas partes. Sí, sí, yo precisaba porque Sí, es lo que tengo más sí. cerca, pero estoy Bueno, seguro en todas que... partes quiero decir que primero somos personas y luego tenemos un oficio, que es dar clases o somos abogados o psicólogos, lo que sea. Y luego, como personas, podemos, dependiendo de la época en que estamos viviendo, tenemos la capacidad de escuchar más y sensibilizarnos más a lo que podemos provocar a la otra persona. Eso por una parte, ¿no? Que, claro, hay profesores yo qué sé, es que Claro. esto depende de la persona. Pero aparte de eso, quiero decir que cuando estudias teatro, ¿no? Estudias para que tu cuerpo, tus emociones, tu psique, tu todo es tu instrumento, ¿no? Un músico afina su guitarra o su instrumento antes de la función. Nosotros, cuando estudiamos una técnica o en una escuela de teatro, estudiamos escucharnos, saber cómo estamos y cómo podemos estar mejor a nivel físico, mental, para estar preparados para actuar y transmitir emociones de un personaje, de un testimonio, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, como es un trabajo con uno mismo, claro, aquí se abre la caja de Pandora muchas Claro, veces. claro. Y eso, claro, es delicado. Y sí que es verdad que la persona que está como profesor o lo que sea, es importante que se dé cuenta de cuando alguien a lo mejor está pasando por un momento difícil o sencillamente está viendo, ¿no? Claro. Algo que puede dolerle y que cuando se vaya a su casa estaría bien que le hubiéramos dado unas herramientas para seguir trabajando el próximo día, pero sin preocuparse. Claro, ¿no sería necesario a lo mejor que las diferentes escuelas de interpretación y de teatro hubiese un equipo de psicólogos o un grupo de personas que pudiesen atender por lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final, si tú eres abogado, vas a trabajar para escribir demandas, pero si tú estás estudiando para actor o para actriz, al final si te dicen, venga, tienes que ubicarte en una situación de mucho dolor, busca mucho dolor y habrá quien lo pueda cerrar, pero es que al final algunos de los ejercicios que se hacen son muy parecidos a los que hago yo en grupo para trabajar personalmente y se abren un montón de cosas, ¿no? Bueno, hay distintas técnicas para llegar a eso. O sea, Ujú. habrá profesores que trabajarán más desde conecta con una experiencia tal, y otros profesores que a través de la respiración y el comportamiento físico vamos a llegar a ese dolor. O sea que yo pienso que al final no solo los actores, y creo que a lo mejor, no lo sé si tendría que haber psicólogos o no en un centro de arte dramático, pero porque en todo caso es responsabilidad de la persona. No solo de si eres actor o eres no. O sea, claro que es nuestro instrumento y trabajamos con él y tiene que estar afinado y todo eso, ¿no? Afinado, ¿me entiendes? ¿Eh? Lo que Sí, sí, preparado sí, sí. para disponible. Exacto. Pero igualmente pienso que es una responsabilidad como persona. O sea que al final el profesor de arte dramático pues hace su trabajo y es en todo caso también, ¿no? La persona que tiene que hacer paralelamente un trabajo personal y ojalá pudiéramos hacerlo todas las personas, ¿no? Porque luego si somos amigos, Claro. padres, bueno, que en todas partes es importante conocernos para poder sacar el máximo provecho y para poder escuchar al otro.
Marta, ya que yo te estoy preguntando lo que me da la gana, ¿eh? Tú me vas contestando también, pero ya que estamos en esto que tiene que ver, ¿no? con el trabajar con el propio cuerpo, ¿por qué tradicionalmente ha habido la idea de que los artistas, y incluyo también actores, actrices, a pintores, bueno, ha habido como un tema en que la salud mental era un poco más frágil, ¿no? Mm, mm, Estoy siendo delicado con lo que te estoy mm. preguntando, no sé Sí, sí, si... sí. Bueno, esto en la obra, por ejemplo, sale, ¿no? Hay un Ay, testimonio qué que bueno. dice, también hay una romantización de todo esto, porque yo me he dado cuenta de que cuando lo cuento, estoy diciendo un trozo de texto, ¿eh? Es como, qué idea tan interesante, y es artista. Y dice, no, no lo romantices, ¿no? O sea, no quiero estar loca y ser guay. Es un testimonio que ella es artista y se ha dado cuenta de que cuando explica pues, sus intentos de suicidio tal, ¿no? Ha ligado, ¿no? Ha creado como una atracción hacia la otra persona y ella dice, no, no, es que no se debe romantizar eso. Sí que es verdad lo que dices, hay un libro que se llama Inocencia Radical, creo que es el título de Elsa Punset, y habla bastante de esto y me gusta, ¿no? Habla de la sensibilidad de los intérpretes y que esta sensibilidad, ¿no? Y esa conexión con las emociones a veces puede hacer que conectes más o que estés más, seas más susceptible a emociones o a situaciones de la vida que pueden hundirte o... Pero bueno, Elsa lo explica súper bien. Yo lo leí hace tiempo y me gustó cómo ella hablaba, ¿no? De esta relación entre la salud mental y el artista. Y creo que lo interesante del artista, en todo caso, que decías pintores, tales, como ellos pueden captar si son momentos de dolor, ¿no? La parte más oscura, diríamos, del ser humano, si hay la sensibilidad para estar ahí, ¿no? Vivirlo y luego poder sacar de ahí algo que pueda transgredir ese dolor y convertirse en algo artístico para que otras personas puedan empatizar con ello, ¿no? Entonces ya es relacionarse con ese dolor, pero de otra forma, que puede ser un placer al final, ¿no? Un placer quiero decir, ¿me entiendes, no? De Sí, sí. artístico. Es decir, que hay como más conexión interna con todo lo bueno y lo malo que tiene la mayor conexión interna, ¿no? Al final para Sí. crear y para expresar necesito, como tú decías al inicio con las técnicas de expresión corporal y de voz y demás, ¿no? Necesito estar más en contacto conmigo. Al estar más en contacto conmigo me encuentro con toda la naturaleza interna y con todo lo que tiene, de bonito, de difícil, de sufrimiento, ¿no? Entonces podríamos decir que los artistas están más en contacto con su naturaleza interna. Es que no Es quiero una generalizar. Sí, generalización, sí, no sí, lo quiero sé generalizar. No lo totalmente. sé, depende del tipo de artista. Pero si hablamos, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Van Gogh, o pensamos con... Has dicho pintor, escultor, yo pienso a Rodin, Van Gogh, que ya, ¿no? Y ya estoy pensando en, no sé, bueno, Habrá algunos. con algunos sí, con algunos no, No es sé, es que decir, depende del tipo de arte y de, no sé. volvamos a la obra de teatro. Empezasteis a escuchar a testimonios que entiendo que habían intentado suicidarse y a lo mejor algunos grabados que habían cometido el suicidio. No, o sea, todos son supervivientes de intentos de Qué bueno, suicidio, qué sí, bueno. sí. O sea, también entrevistamos, por ejemplo, a una persona que vio un suicidio en el metro de una chica joven, como eso, ella que no la conocía de nada, qué necesidad le despertó de buscar una historia para justificar esa muerte, porque ella no podía entender que una persona se quitara la vida, ¿no? En plena juventud. Hemos entrevistado también a muchos especialistas para contextualizar todo lo que sale en la obra y buscar un orden. Y luego todos los testimonios que lo han vivido son personas que han intentado suicidarse y no lo han conseguido por suerte y están aquí para explicarnos bueno, que pasaron esa etapa de su vida y que están aquí luchando y que vale la pena luchar. Qué bueno, ¿no? Porque al final hay ese mensaje de esperanza, ¿no? De vale la pena seguir intentándolo porque a veces la vida se pone fea, a veces se pone muy fea, pero también son como los nubarrones, ¿no? Que los nubarrones no está siempre lloviendo continuamente, ¿no? Después se van y vuelve a salir el sol. Y entiendo que hay parte de este mensaje en... Sí, y sobre todo, al final,
poder entender por qué, lo que he dicho antes, ¿no? Alguien llega a tomar esa decisión, llegar a entenderlo y sin juzgarlo además, que eso supongo que es más difícil, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a juzgar, ¿no? A decir, esto tal, no, intentar empatizar y entender por qué llegó a pensar eso, ¿no? Claro. Qué bueno, y todo eso en una obra de teatro. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que podamos descubrir, que podamos ver, que podamos además entrar en personas reales que han vivido, que han sufrido y que han superado también este movimiento. Marta, ¿qué es lo que a ti más te llamó la atención cuando empezaste a escuchar estos testimonios? ¿Qué es lo que más te... Sí, bueno, me llamó la atención que había temas que se repetían siempre, ¿no? O casi siempre, como el tema del bullying o el tema del trastornos de la alimentación. O sea, era algo como muy recurrente en las entrevistas y pensaba, ostras, por la edad que tengo me había olvidado de todo eso, o pensaba que no era tanto. Y sí, y eso también es lo que te digo que te hace ver de otra forma ahora, ¿no? Porque yo cuando hablo con los jóvenes, los alumnos y tal, hablamos de estos temas y muchos han sufrido bullying. Yo a lo mejor no lo hubiera preguntado o no hubiera estado atenta a cuando hablan entre ellos, pero estando atenta te das cuenta de que sí, que eso que pasa mucho. Es decir, que el bullying es una de las causas que puede generar mayor sufrimiento en los jóvenes y adolescentes actualmente. Sí, bueno, hay un libro que se llama La rabia, de Lolita Bosch, y habla bastante de esto, ¿no? De como en edades muy tempranas el hecho de sufrir bullying, ¿no? De que puede hacer que te aísles y que no tengas ganas de levantarte, de ir al colegio, de expresar cómo te sientes y al final que decidas, pues, si nadie, ¿no? Si soy un... te acabas creyendo que eres nada. Lo que te dicen, ¿no? Si te dicen, ¿por qué tú eres una mierda? No sé qué tal. Pues creerte las palabras del otro. Y eso es lo que lleva a la autodestrucción, ¿no? Y también está el tema de la autolesión, que también nos llamó bastante la atención y es muy presente también, las autolesiones. ¿Y por qué, no? La autolesión, y eso se explica bastante bien también en la obra. Porque al final parece como que está habiendo más autolesiones ahora que hace unos años, ¿no? En todo caso, esa duda, ¿no? Siempre está ahí, que en todo caso se ve más ahora, ¿no? El otro día hablaba con una alumna y de repente, porque tuvo un momento, ¿no?, de vulnerabilidad y tal, y le miré los brazos y entendí y luego hablamos de este tema. Pero claro, yo no hubiera mirado los brazos si no estuviera haciendo esta hora, porque no se me Claro, habría ocurrido, ¿no? claro, claro. O sea, todo con respeto y tal, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, sí, salió... sí. Pero se te despiertan Sí, señales que exacto. antes no se te despertaban, Exacto, yo ¿no? creo que la palabra señales es muy... Es buena, ¿no? Porque si los padres, los maestros, los vecinos, los amigos, lo que sea, Claro. ¿no? De repente vemos una señal y miramos un poco más, quizá detectamos que la persona está sufriendo y que está bien que se dé cuenta que tú estás allí. Es que todos los padres, todas las madres, todos los profes, toda la gente que trabaja con gente joven debería ir a ver la obra de teatro. Bueno, sí, si quieres escuchar esto, sí. Claro, pero para poder ver y para poder discernir algunas de estas señales, ¿no? Muchas veces, yo creo también que en el proceso de ser padre o madre, yo no lo soy, pero creo que hay mucha soledad muchas veces, ¿no? En el sentido de, no sé hasta cuándo esto puede ser peligroso, no sé hasta cuándo no, no sé realmente si que mi hijo o mi hija esté teniendo una actitud de mucha intensidad emocional es solo una manera de expresar o puede haber mucho más detrás, hay como mucha dificultad, ¿no? Sí, bueno, mi hijo aún tiene 5 años, o sea que no pero el tema de la adolescencia supongo que es muy difícil y no puedo hablar de ello porque no lo sé. Pero en todo caso, ahora que es pequeño, sí que hay un tema que también sale en la obra, que es el tiempo que dedicamos a nuestros hijos o el tiempo que dedicamos a las personas. Y es importante ya con 5 años él envía mensajes también, que quiere tiempo de nosotros, que quiere estar con nosotros. Tampoco lo dice, mira, a veces sí, Claro. ¿no? Pero tiene otra forma de decirlo. ¿Cómo lo dice, por Por ejemplo? ejemplo, claro, estamos haciendo funciones, Sí, y ensayos, funciones y tal, y ahora estamos menos con él. Entonces,
Ayer sí que me lo dijo, ostras, ¿cuántos días quedan de función? Porque no sé, somos los dos, ¿no? Padre y madre. Claro. Y lo dijo claramente, pero esta mañana, mamá, me duele la garganta, no sé qué, y mira qué tos que tengo, pero no había tenido tos en toda la noche ni nada. Y bueno, eso que pone la cabeza allí en el autobús y lo escuchas y al final le digo, ¿estás triste? Y dice, sí. Porque no os veo tanto, ¿no? Entonces, Wow. el dolor de garganta, que no había, dice, mira cuánta tos que tengo, pero no tenía tos. Al final, el mensaje era, y también físicamente, ¿no? No es tanto lo que dice como lo que hace. Estábamos en el autobús y pone su cabeza encima de mis piernas y quiere contacto físico, y detrás de me duele la garganta había, estoy triste. Y al Claro. final estoy triste porque quiero estar con vosotros. Y bueno, y explicarle, bueno, eso se va a terminar, es un periodo, son solamente 15 días, ¿no? De momento y tal, y bueno, no sé, es como poder leer entre líneas, poder leer el cuerpo, lo que decíamos antes, esa escucha activa, ¿no? Con la otra persona. Y, y claro, era solo el recorrido 20 minutos, pero si en esos 20 minutos escuchamos, Claro. ya no es, bueno, venga, rápido, el cole, no sé qué, tal. Que a veces nos pasa esto. Que no estamos allí, pero no nos damos cuenta de lo que les Claro. pasa. Qué bonito, ¿no? Que pudieseis atenderlo de este modo, ¿no? Y pudieseis descifrar su mensaje. Porque a veces algunos padres o madres dicen, es que mi hijo quiere llamar la atención. Y la pregunta siempre, el problema nunca es que quiera llamar la atención. La pregunta siempre es, ¿qué está necesitando, no? Porque a veces parece como, está llamando la atención, déjalo. No, 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 no. Está llamando la atención, atiéndelo, ¿no? Sí. Bueno, yo no quiero, o sea, el tema de los padres, las madres, yo soy madre y yo también en algún momento seguramente he dicho esta frase. O sea, quiero decir que si puedo hablar ahora es porque yo también hago esas cosas, Claro, seguramente, no me doy, claro. algunas veces me doy cuenta y otras no, pero también ¿no? Con el entorno, los abuelos, todo, ¿no? Sale está llamando la atención, pero hay algo como tú dices, que nos cambió el chip con la obra, porque el tema de llamar la atención pasó de ser algo negativo a algo positivo. Qué Qué bien bueno. que alguien llame la atención. O sea, si llama la atención es que puede pedir ayuda de la forma que él sabe. El problema es cuando un niño o un joven no llama la atención y nadie se da cuenta. O sea, que si hay una rabieta, ¿no? A veces una rabieta, o si es adolescente, no sé cómo, ¿no? Pero que si hay un comportamiento rebelde, que es una forma de llamar la atención, pues qué bien que pueda llamar la atención para que yo me dé cuenta de que ahí pasa algo. ¿Qué haremos? No lo sé. Vamos a buscar las estrategias, la Ujú. forma de hacer algo, ¿no? A pedir ayuda, lo que sea. Pero leer, ¿no? Llamar la atención como algo positivo, eso fue un Claro. chip nuestro que cambiamos. Bueno, al menos yo, hablo por mí. Es maravilloso lo que estás diciendo, Marta, porque creo que es absolutamente necesario que rompamos una lanza a favor de los movimientos de llamar la atención. Es que tú no llamas la atención porque yo la llamo muchas veces. Muchas veces necesito la atención de mi pareja, necesito la atención de mi madre, necesito la atención de mi padre, necesito la atención de mis amigos. Como adultos también llamamos la atención, ¿no? Sí, pero como adultos yo creo que a lo mejor tenemos más herramientas para Ujú. poder entender que quizá la otra persona no se da cuenta, porque la manera como llamo la atención no. Pero cuando eres joven, ¿no? Digo, yo qué sé, 13, 14, 15, con todos los cambios que está sufriendo tu cuerpo, ¿no? La adolescencia, cuando eres niño, que no tienes las mismas capacidades a nivel del habla, ¿no? De poder, el léxico, todo, ¿no? La experiencia vivida para poder pedir ayuda. O sea que cuando hablamos de niños o adolescentes, llamar la atención, pienso que, claro, es la forma que tienes de hacerlo. Cuando ya eres una persona adulta, quizá has tenido la oportunidad de encontrar otras Claro, estrategias para llamar la atención, pero cuando eres un niño o un adolescente, no has tenido tiempo aún todavía, ¿no? claro, claro, estás ensayando. Claro. Y a veces incluso te rindes, porque como tú decías, si ves que no te atienden, puedes acabar rindiéndote y no llamando la atención y pasando desapercibido, ¿no? Sí, hay bueno, no sé si Sí, 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 sí. hay una testimonio en la obra, ¿no? Que se autolesionaba en los brazos y llevaba siempre manga larga en verano también, ¿no? Y hay un momento que cuando la ingresan y tal, su madre ve que hay lesiones y se queda muy impresionada. Y ella dice, ostras, sentí rabia. ¿Por qué no se había dado cuenta antes?
que llevaba manga larga en verano, ¿no? Claro. O sea, que a veces también es que es muy difícil darse cuenta, yo ya Totalmente. lo sé, ¿eh? O sea, yo empatizo también con las madres, padres Totalmente. adolescentes, lo que sea, porque es que a todos nos puede pasar Totalmente. de no darnos cuenta, a todos, pero es que a Totalmente. todos, ¿eh? A todos, o sea, yo la primera, a todos. Sí, porque al final hay muchos factores, ¿no? Aparte de que, como tú decías, ¿no? Vale, sí, pero hay que llegar al cole, pero hay que ir rápido. Hay el factor generacional, resulta que la manera en que actúa una generación no tiene nada que ver con cómo está actuando otra generación y a lo mejor tú estás buscando los datos que hubieses esperado que buscase tu padre o tu madre en ti, pero esos datos ya no tienen nada que ver porque es otra generación, ¿no? Es muy difícil, Sí, es muy y a veces, difícil. y a veces es inevitable. Yo creo que también es importante aceptar eso, que a veces puede ser inevitable que alguien que sea cercano se quite la vida. A veces, no sé, a lo mejor me estoy diciendo esto y tal, No, 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 pero estoy he leído totalmente de sobre acuerdo, algunos estoy totalmente casos de acuerdo. que a lo mejor el joven no había dado ningún indicio de nada, aparentemente no pasaba nada, y un día se suicida ese joven, ¿no? Eso, he leído casos sobre, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, ya bastante tienen sus padres, ¿no? De poder Totalmente. gestionar ese duelo en relación también, ¿no? La sensación de culpabilidad que te puede llegar. O sea que es un tema que está bien hablarlo, sensibilizarse y prevenirlo y todo, pero no siempre está todo en nuestras manos. Y Claro. eso también pienso que es importante aceptarlo por el tema de la exigencia también, ¿no? Como padres, profesores, o sea, no podemos, hay cosas que se Claro, escapan. como tú decías, desde el máximo respeto y sin juicio, porque al Mm, final nadie sabe cómo si tú hubieses estado en esa situación hubieses actuado, ¿no? Ni en la situación de la persona que se plantea quitarse la vida, ni en la situación de los padres, del entorno, de quien sea, ¿no? mm, Porque muchas veces no pasa ni por la cabeza del entorno que algo así tan terrible pueda ocurrir, mm. ¿no? Veo que vas Sí, asintiendo, es algo sí, que os sí, sí, habéis totalmente. encontrado. Bueno, decir también que el mensaje de la hora para mí es muy importante de esto nos puede pasar a todos. Eso es muy importante, pienso. Pero no quita que debemos prevenir, sensibilizar, observar, mirar, detectar, ta, 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 ta. Pero igualmente, esto puede pasar en todas las familias. Es así. Y me puede pasar a mí y a ti, ¿no? Y lo que dices, sí, es verdad, no pasa por la cabeza, porque como es un tema que es tabú, tampoco se habla mucho, o casi nada, y este tema también, ¿no? ¿Dónde hablamos de las emociones, de lo que sentimos? Si vamos siempre corriendo, bueno, no sé, al menos, ¿no? Totalmente. No hay espacio para hablar de cómo se siente uno. Y además hay algo que también sale, ¿no? Que parece que ser vulnerable o sentirse triste o sentirse que no te quieren o lo que sea es algo malo. Y claro, también está el tema de las redes sociales, ¿no? Que hay todo este tema de colgar imágenes y que todos somos súper guapos, súper guays y somos súper felices y tal y cual. Y es algo que dista mucho a veces de la realidad, porque la realidad no estamos siempre felices. Y sí que es verdad que leyendo he visto y hablando con jóvenes, ¿no? Cómo puede minvar su autoestima después de estar conectados, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, lo que sea, viendo imágenes de amigos, de otras... Imágenes de mentira. Sí, de mentira, lo que sea, ¿no? Postureo, lo que sea. Pero cómo después ellos se sienten menos. Claro, Se sienten menos. Porque claro, la referencia que tienen es como de luz y de color, de todo, claro. todos somos muy guapos y todo nos va muy bien, ¿no? Claro, pero es que al final no hace falta ni mirar a los jóvenes y a los adolescentes. Cómo se sienten los adultos cuando navegan por Instagram y ven a otros adultos con cuerpos espectaculares, con vidas espectaculares, con casas espectaculares, con sueldos espectaculares, con todo maravilloso? Bueno, sí, y de hecho, podría ser un buen ejercicio, ¿no? Yo lo he hecho alguna vez, ¿no? Cuando he visto alguna noticia en Insta o lo que sea, que me ha provocado algo desagradable, eh, he parado y digo, a ver, ¿por qué? Y si te preguntas, Qué bueno, qué no, bueno. claro, como ejercicio de decir, ¿por qué? Ya ves, una imagen, ¿por qué me ha provocado algo de malestar? Y entonces cuando puedo analizarme y darme cuenta de, a ver, ¿qué frustración hay ahí? ¿Qué sentimiento hay que quisiera y no y tal y cual? O sea que puede ser una herramienta buena también para... sabiendo que todo puede ser mentira, pero también de darte cuenta en qué punto estás y qué anhelas, ¿no? ¿Qué anhelo yo?
qué buen ejercicio, lo voy a anotar personalmente, ¿no? Hay una cosa muy bonita en la obra de teatro. La obra de teatro se está haciendo en Barcelona, en la Sala Beckett, durante toda esta semana, que es Y que... la que viene. Y la que viene Sí, también. sí. Bueno, creo que es esta, porque es hasta el 20, ¿no? Sí. Y como esto se pasa en martes, ¡Ay! se está Vale, haciendo perdona, ahora. perdona. No, no te Está haciendo preocupes, ahora. estoy muy Tienen acostumbrada. pocos días para Tienen ir muy a... pocos, Sí, sí, sí. tienen muy pocos. Yo tengo alguno más porque lo estamos grabando en sábado, pero ellos tienen muy pocos días. Pues estáis usando algo que sucede también en Barcelona, en la calle, en todos sitios, y que creo que es importante decirlo ahora, que es que a veces habláis en catalán, a veces usáis el dialecto mallorquín, Sí, en valenciano, en sí, castellano sí, tenéis algún sí. testimonio. Chileno, sí. Es decir, que Sí. se usan todos esos matices de la Mm, lengua que nosotros usamos en nuestro movimiento en cualquier sitio de Cataluña para movernos y para hablar, ¿no? Y que es maravilloso también mm, esa riqueza cultural que usáis en la obra de teatro, ¿no? Que no es solo catalán, solo castellano, sino mm. que hay un movimiento de diversidad lingüística también, ¿no? Sí, es casualidad, porque los testimonios no son los que entrevistamos y pasó eso. Es casualidad y es una... Reflejando Sí, la riqueza claro, cultural que sí, hay en sí, la calle, sí, ¿no? sí. Que bien, me gustaría, le pedí una cosita a Marta y es que si me podía leer o me podía recitar alguno de de los testimonios, como este programa se escucha más allá de Cataluña, hemos elegido uno de los testimonios que hablan en castellano para que lo puedan entender todas las personas que no entienden el catalán. Pues cuando quieras, Marta, me encantará escucharlo. Y el problema con mi cuerpo empezó cuando yo tenía 7 años empecé, bueno, aún seguía teniendo barriguita de bebé, como esas niñas que aún tienen a los 8 años, un poco tardía. Y mi madre, como tiene problemas con su cuerpo, empezó a preocuparse mucho, porque ella ha sufrido mucho con su cuerpo, intentó que yo no lo hiciera, así que me metió a dieta. Esto yo lo llevé bastante mal, porque todo el mundo traía bocadillas de nocilla, no sé qué, bollicaos. Y claro, yo con productos light. Pues bueno, no. A raíz de esto empezaron a hacerme bastante bullying y a los 9 años caí en una depresión infantil, lo cual me dejó con mucha sensación de sentirme sola. Que siempre me he sentido bastante sola, aunque tuviera mis amigas de siempre, que han sido muy buenas amigas, pero que cuando empecé con la depresión infantil, mis amigas me dijeron como, ya no queremos que vayas con nosotras porque ahora estás triste. Yo recuerdo mi infancia como un pozo. Un gran pozo. Pero la vida siguió. Madre mía, Marta, que me vas a hacer llorar ya de verte emocionar a ti de esta manera, qué Es un momento de maravilla. la obra. Ya, pero me he entrado como si me estuvieses contando tu historia. Madre mía, no podemos faltar. Yo voy a intentar ir hoy, pero si tú estás escuchando esta entrevista aún tienes el viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Vale, ¿en qué horario? Viernes y sábado a las 8 y domingo a las 6. Vale. Y la obra de teatro se llama No m'oblideu mai. Sí. No me olvidéis nunca. Sí. ¿Por qué? Bueno, al principio cuando escogimos el tema vimos que había cartas de personas que se habían quitado la vida de jóvenes y que dejaban a veces, ¿no? Eso, un mensaje a la familia, a los amigos, explicando por lo que habían pasado o sus motivos. En plan, no quiero que os sintáis culpables, ¿no? Pero me ha pasado eso, sobre todo en situaciones de bullying y tal, ¿eh? Y había el tema, había esa frase de no m'oblideu mai en alguna de esas cartas. Y recuerdo que eso era como, ostras, estaría bien que si unos testimonios nos regalan, ¿no?, sus vivencias y las transmitimos al público, que el público les quedaran algunas frases, momentos y no los olvidaran para poder después sentirse también cuando ellos se sientan así o lo vean en los otros, hagan un link y tengan algún recurso para decir, bueno, no me da tanto miedo. Al final es, bueno, yo creo que eso que decíamos antes de que no nos pasa por la cabeza, ¿no?, que mi hijo pueda, yo qué sé, o un familiar o un amigo, también es porque no queremos verlo, porque si lo vemos es que ¿qué hacemos? Eso da mucho miedo, ¿no?
porque ¿qué le digo? ¿Qué hago? Claro. Eso ha salido en algún coloquio, ¿no? Como persona que de repente ves a un joven que tiene autolesiones y que te explica que no quiere vivir, ¿qué haces? Y aquí está. Pero bueno, hay o sea, el Hospital de Sant Pau y hay Activament Obertament, hay un montón de asociaciones, fundaciones que están trabajando para visibilizar eso y que se puede recurrir a ellos y pedir información y bueno, no sé, yo creo que se está trabajando. Me vas a dar las webs y las vamos a poner en los comentarios del vídeo y en los comentarios del podcast para que si alguien no quiere más información pueda acceder también a Sí, estas sí, sí. asociaciones que ayudan Sí, sí, sí. con... Sobre el suicidio, la prevención, sí, sí, sí. Sobre la salud mental y su estigmatización, sí. Marta, sabes que me ha costado mucho escuchar esta segunda parte porque me he quedado un poco encallado en el testimonio que has dado antes y cómo lo he sentido. Sin duda voy a ir a ver la obra de teatro. Quiero conocer más esos testimonios y quiero ver también cómo lo habéis tratado y cómo lo habéis trabajado. Me parece que es súper interesante y súper necesario, ¿no? Me encanta además esto del teatro Verbatim. verbatim, exacto, que era para mí desconocido. No sé para quien nos está escuchando, habrá gente que lo conoce, gente que no, pero me parece una auténtica maravilla y la suerte de vivir en Barcelona, una ciudad tan viva, a pesar de que el proyecto viene me has dicho de Girona, de la Girona, Sala La ¿no? Planeta, sí. De la Sala La Planeta. Marta, nos vamos a la biblioteca para que nos recomiendes un libro. Vale. Vamos a la biblioteca. ¿Cuál es el libro que nos recomendarías, Marta? Mm, Todo cuanto amé de Siri Husband. ¿De qué va? Bueno, es un libro que narra la historia de unos personajes, ¿no? A lo largo de su vida. Me impresionó sobre todo, mira, es un libro que leí en verano, creo que era, y no, antes del verano, y ya estábamos haciendo la obra y tal, y me impresionó cómo Siri Husband habla de la vida interior de los personajes. Y hay una pareja que se muere su hijo, pero no es un suicidio, ¿eh? Ujú. Pero con 9 años, el niño, y cómo viven el duelo. O sea, eso me llegó tanto porque de repente parece algo muy lejano, ¿no? Que a unos padres se le muera un hijo, por dónde pasan, qué etapas, cómo es ese dolor. Y Siri Husband en esa novela, que pasan muchas más cosas, ¿vale? Pero ese momento, y la segunda parte del libro, que habla cómo ese matrimonio vive el duelo durante años, wow, me abrió los ojos a esa experiencia de... Y aparte, o sea, hay también el tema del arte, porque hay muchos artistas en la obra, y... O sea, que se habla de muchos temas, ¿eh? Pero Todo cuanto amé. sí. Nos lo añadimos para nuestra biblioteca. Nos vamos al deseo, vamos a lanzar un deseo al mar y vamos a ver cuál es el deseo que tiene Marta para la humanidad. Que aprendamos a escuchar. Qué bonito, Marta, qué bonito. Me ha gustado mucho la entrevista y me he quedado con un tema que a mí me parece muy importante que tiene que ver con el respeto al sufrimiento ajeno, ¿no? Y el respeto al sufrimiento ajeno tiene que ver con tu último deseo, que tiene que ver con la escucha, no con quitarle el sufrimiento, porque a mí también me hace sufrir y como yo no quiero sufrir, quiero que el otro deje de sufrir, ¿no? Porque si no lo voy a conseguir, solo voy a generar más sufrimiento, ¿no? Y me ha parecido que la entrevista ha tenido mucho que ver con el respeto al sufrimiento ajeno, ¿no? Y en la obra parece que hay mucho de ello, ¿no? Marta, como a mí no me gusta hacer del periodista que pone los titulares, sino el consentimiento de la persona, he anotado algunas cosas que has dicho y tú vas a elegir cómo voy a promocionar la entrevista. Una es, no se debe romantizar la locura. Otro es, creerte las palabras negativas del otro te puede llevar a la autodestrucción. Y el otro es, el problema es cuando alguien no llama la atención y pasa desapercibido. Difícil. Si quieres añadir otro, lo añades, ¿eh? Pero tienes estos tres, ¿cuál te gusta más?
¿Puedes repetir el tercero? Sí. El problema es cuando alguien no llama la atención y pasa desapercibido. Puedes matizarlo si quieres, ¿eh? Será tu titular, lo pondré entre comillas como que lo has dicho tú, así que lo puedes matizar como quieras. Bueno, yo pienso que el problema es cuando no nos damos cuenta del sufrimiento ajeno. Párate. ¿Quieres este? ¿Quieres este? Sí, bueno, es algo muy evidente, ¿eh? Sale en todos los coloquios y creo que es importante, ¿no? El problema es cuando no nos damos cuenta del sufrimiento ajeno. Sí, del sufrimiento del otro. Pues este va a ser el titular con el que hoy mismo voy a promocionar la entrevista. A veces yo sé que no voy a conseguir escuchas con mis titulares, porque nunca son sensacionalistas, pero me parece que lo más obvio y lo más evidente se tiene que repetir muchas veces para que siga siendo obvio y evidente. ¿Querías decir algo, Marta? Sí, bueno, que esta frase sobre todo es la Jaume Funes, que es un especialista que viene en los coloquios a veces, siempre la dice y es como, o sea, que es una frase que él dice mucho y pienso que es muy importante. Qué bien, Marta, un placer. Gracias a ti. Gracias.